Imagino que ya tiene su Biblia abierta en la carta a los Efesios. Esta es una carta verdaderamente que ha bendecido a la iglesia a través de los siglos. Pues viene de la palabra de Dios. El título de nuestro mensaje en esta mañana es Dos marcas distintivas del cristiano. Dos marcas distintivas del cristiano. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuestra serie en Génesis. Lo hicimos la semana pasada, hoy lo vamos a hacer. Si Dios quiere, el próximo domingo reanudamos nuestra serie, pero hoy vamos a tocar un tema acerca de la iglesia, acerca específicamente del cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cómo es que uno se puede dar cuenta cuando alguien que dice ser cristiano lo es? ¿Cómo nosotros podemos saber si verdaderamente se está siguiendo a Cristo? En estos días cualquier persona puede decir ser cristiano sin importar cómo vive su vida, sin importar cómo actúa o cómo se comporta. Muchas veces el que dice ser creyente se comporta más bien como un demonio, siempre y cuando ellos se declaren ser cristianos. No importa en realidad ninguna otra cosa, muchos dicen ser cristianos sin importar cómo viven sus vidas. A lo largo de mi ministerio como maestro, he tenido ya el privilegio y la oportunidad de enseñar algunos estudios, algunos temas acerca del carácter del cristiano. Y estos recursos usted los puede encontrar en la página de la iglesia en San Diego. Pero en estos estudios hemos hablado de ciertas características que identifican a aquellos que han sido apartados para la gloria de Dios. Características que nos delatan como hijos de Dios. Veamos esto desde una perspectiva práctica. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a algún ladrón, lo identificamos rápidamente como un delincuente, como un criminal, y sabemos que este individuo tiene características de alguien que básicamente es una persona inmoral, de alguien que no posee ningún principio o fundamento espiritual. Todo lo que piensa, todo lo que hace, todo su carácter lo pone a ese individuo en la categoría de alguien que vive en las tinieblas. En las tinieblas, porque prácticamente está bajo el dominio de Satanás. Los vemos y los podemos identificar rápidamente, ¿cierto? Por otro lado, aquellos que han sido apartados de ese mismo mundo de tinieblas, que han sido apartados de las garras del enemigo y específicamente de su propio pecado, esto es, de su pecado personal, la Biblia los identifica como cristianos, como creyentes verdaderos. Y esto nos dice que un cristiano es diferente. Diferente porque los creyentes son seguidores de Cristo. Los creyentes son discípulos de Jesucristo. Y por lo tanto, al ser creyentes y discípulos de Cristo, estos individuos tienen ciertas características que los identifican con su Señor. Y es por esta razón, amada iglesia, que nosotros hablamos continuamente de lo que significa ser cristiano. Existe en realidad mucha gente que van a las iglesias y que piensan que son cristianos y lo dan por hecho. Dicen, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos, dicen ellos, pero actúan en realidad como si no lo fueran.
Así que yo honestamente pienso que es necesario que de vez en cuando nos echemos como un balde de agua fría sobre nosotros, para que nos refresquemos y más que nada nos despertemos y nos demos cuenta de que si hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, entonces deberíamos de actuar como tal. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15, que es nuestro texto. El apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer la carta a los Efesios, que solamente son 6 capítulos, y si ustedes al leer el capítulo 1 y lo leen atentamente, especialmente este capítulo, el primer capítulo, se van a dar cuenta que en los versículos del 1 al 2 vemos que el apóstol Pablo hace una introducción, se introduce a sí mismo. Eso nos dice que él es el autor de la carta. Y él, miren cómo dice el versículo 1, se identifica como el apóstol de Jesucristo. Este no es algo que él se hace por sí solo, o sea, no se autonombró. Este llamado de parte de Dios, dice el apóstol Pablo, es por la voluntad de Dios. Pero luego miren cómo dice inmediatamente después de introducirse, él empieza a dirigirse a su audiencia. ¿Y quién era la audiencia? ¿O los lectores? Los efesios. El apóstol Pablo escribió esta carta a los efesios. Y luego cuando vemos en el versículo del 3 en adelante, específicamente del 3 al 14, vemos que Pablo bendice a Dios por las grandes bendiciones que Él le ha dado a los efesios. ¿Y cuáles son esas bendiciones que podemos encontrar entre estos versículos del 3 al 14? Bueno, dice el versículo 3 que Dios bendijo a los efesios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. ¿Por qué es esto importante? Bueno, creo que porque muchas veces nosotros como cristianos solamente nos enfocamos en lo que son las bendiciones materiales. Y no estoy enseñando que esto está mal, pero muchas veces eso es lo único que queremos. Queremos que Dios nos dé cosas físicas, cosas materiales, cosas que podemos ver, que podemos sentir. Y muchas veces las queremos y las deseamos y oramos por ellas, y no estoy diciendo que está mal, pero muchas veces eso es todo lo que buscamos. Pero se nos olvida que Dios ya nos bendijo, tiempo pasado. Dios ya nos bendijo, Dios nos bendijo a nosotros también, no solamente a los efesios, nos ha bendecido. ¿Cómo dice el texto? Con toda bendición espiritual. En otras palabras, se nos olvida que ya lo tenemos todo, que verdaderamente lo tenemos todo cuando ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y es por eso que cuando vemos otras partes de las escrituras, como por ejemplo la carta a los Colosenses, vemos que la Biblia nos dice que cada creyente está completo en Él, en Cristo Jesús. Así que para la próxima que tengamos algún tipo de necesidad, lo cual estoy seguro que va a suceder. Todos tenemos necesidades, pero solamente quiero animarles y a pedirles que por favor recuerden que en Cristo, escuche, nunca nos hace falta nada. Pero ¿qué más podemos encontrar en este pasaje por el cual
el apóstol Pablo alaba a Dios? Bueno, el versículo 5 nos dice que Dios nos predestinó en amor. Dice que Dios nos predestinó, o sea, nos escogió en base de su gran amor. Pero ¿qué significa que Dios nos predestinó? Bueno, eso significa, en otras palabras, que Dios en la eternidad pasada y en su infinito poder escogió a aquellos que iban a ser salvos. ¿No es eso asombroso? Que Dios en algún tiempo de la eternidad decidió quién iba a ser parte de su familia. ¿No es asombroso el hecho de que Dios hizo esto cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido? De hecho, la creación ni siquiera había tomado lugar. Pero Dios ya estaba pensando en nosotros. Y es por esta razón que Pablo alababa a Dios. Pero esa no era la única razón por la cual Pablo le alababa. También podemos encontrar que Pablo alababa a Dios porque Dios había adoptado a los efesios como sus hijos. En el mismo versículo, en el versículo 5, vemos que dice que nos predestinó en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, quiero que piensen en eso tan solamente un segundo. Antes de venir a Cristo, nosotros no éramos nada. Bueno, de hecho, éramos algo, éramos hijos del diablo. Pero de repente viene Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador, a darnos el gran privilegio de ser adoptados y llegar a ser parte de su familia. Llegar a ser parte de su propiedad. ¿No es esto asombroso? Por supuesto que lo es, y por esa razón Pablo bendecía a Dios. Por esa razón Pablo alababa a Dios. Y hay muchas otras razones por las cuales el apóstol Pablo estaba tan contento por lo que Dios había hecho en los Efesios, pero solamente voy a mencionar y brevemente una más, porque quiero llegar al punto principal de nuestro mensaje. Pablo bendecía a Dios porque los efesios habían sido aceptados en el amado. Miren el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Fuimos aceptados. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en quiénes éramos antes, ¿merecíamos en realidad la aceptación de Dios? Si somos orgullosos, diríamos que sí. Pero si nos humillamos y nos damos cuenta del amor y de la gracia de Dios, no podríamos hacer ninguna otra cosa más que lo que Pablo hacía aquí: alabar y agradecer y exaltar a Dios. Una razón más por la cual Pablo alababa a Dios, versículo 7, porque los había redimido por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué significa esta palabra redimido? ¿Usted la conoce? Básicamente significa que fuimos comprados, fuimos rescatados. Antes nosotros éramos esclavos de nuestro pecado, pero viene Cristo y nos compra con su sangre y nos rescata, nos redime. Eso significa que es por la muerte de Cristo que los creyentes pueden entonces recibir el perdón de Dios. Y eso es de hecho otra razón más por la cual el apóstol Pablo bendice a Dios por haber proveído el perdón completo y absoluto de cada y uno de nuestros pecados. ¿No es asombroso eso? Esto incluye ese pecado por el cual en esta mañana tú meditaste en tu corazón.
Pero bueno, esto se pone tan interesante y que aquí hay todavía más razones por las cuales Pablo bendice a Dios y alaba a Dios. Miren el versículo 9. Porque Dios dio a conocer a los efesios el misterio de su voluntad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál era este misterio? Bueno, un misterio que nadie, absolutamente nadie conocía. Y cuando digo nadie, es nadie, ni siquiera los profetas o ninguna otra persona del Antiguo Testamento hasta ahora. Y a la iglesia, o sea, a nosotros. Dios no se lo había revelado a absolutamente nadie, sino hasta ahora, en nuestros tiempos. Y miren, como dice específicamente el apóstol Pablo, este misterio, ¿cómo lo revela Dios? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que ese misterio significa que Dios iba a traer a todos, absolutamente a todos aquellos que Él había redimido y rescatado en Cristo. ¿Quiénes son? La iglesia. No solamente los judíos o los israelitas, no solamente aquellos que practicaban el judaísmo, sino también todos aquellos que iban a creer y poner toda su fe y confianza en Cristo Jesús. Pablo se estaba refiriendo a la iglesia. Este concepto, el concepto de la iglesia, era desconocido por todos, aún por los profetas. Ellos no tenían la más mínima idea. ¿Quién iba a pensar que el pueblo escogido por Dios, o sea, Israel, se iba a entremezclar con otros pueblos y de otras nacionalidades, de otras razas, de otras lenguas? Nadie excepto Dios. Ese era un misterio que solamente Dios conocía hasta ahora. Hasta ahora. Y por esa razón Pablo bendecía a Dios. Pablo adoraba a Dios. ¿Te has puesto a pensar en esto, amado hermano? No éramos nada, no teníamos nada. De hecho, merecíamos la muerte y el infierno. Pero Dios en su gracia nos ha salvado y nos ha hecho parte de su familia. Es por esa razón que estamos aquí, adorando a nuestro Dios. Y bueno, en realidad podríamos continuar, pero ya no tenemos más tiempo. Pero ok, solamente voy a mencionar una más antes de proceder. El apóstol Pablo alababa a Dios porque los efesios habían sido sellados con, ¿qué? El Espíritu Santo. Miren rápidamente el versículo 13. En Él, o sea, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, podríamos hacer y expander en esto y hacer hasta 100 sermones de tan solamente este versículo. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero es posible. Pero solamente diré lo siguiente. Si usted, amado hermano, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, esto significa, número 1, que usted es salvo. Número 2, que usted está seguro en las manos de Dios. Y nada ni nadie nunca jamás podrá hacerte perder tu salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la promesa, es la garantía de que Dios nos ha dado para recibir, escuche, nuestra herencia, la cual es vida eterna en el cielo. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso hermoso? Por todas estas razones,
Pablo bendecía a Dios. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Este es el contexto. Pero ahora en el resto del pasaje, en los versículos del 15 al 23, vemos de una bendición hacia Dios. Ahora vemos una oración de Pablo para que los efesios llegaran a entender y comprender y apreciar todas estas bendiciones que venían de parte de Dios. ¿Has hecho esto tú, mi amado hermano? ¿Has meditado sobre estas grandes bendiciones que has recibido de parte de Dios? Y las aprecias de tal manera que te postras delante de Él. Es para meditar. En los versículos 15 y 16 vemos que Pablo hace un elogio, habla bien de los efesios. Primeramente por quiénes son ellos. Y aquí es donde vemos dos cosas. Aquí es donde encontramos dos marcas distintivas que revelan no tan solamente al cristiano, sino a un cristiano genuino. Esto es de lo que estaremos hablando del resto del mensaje. Muchas veces nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos y nos examinamos para ver si verdaderamente somos creyentes, ¿cierto? Algunos lo hacen muy seguido, su autoexaminación es constante, pero hay otros cristianos que nunca lo hacen. Y de nuevo, yo creo que esta es una gran oportunidad para hacerlos ahora sí que todos juntos como iglesia para ver si verdaderamente estamos en la fe. Amén. Así que las dos marcas distintivas del cristiano las podemos encontrar en el versículo 15. Y quiero que ponga toda su atención en este versículo. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Detengámonos ahí. Aquí están las dos marcas. Número 1, fe en Cristo. Dice, vuestra fe en el Señor Jesús. Y número 2, marca número 2, el amor hacia los demás. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Así que veamos la primera marca. Fe en Cristo. Esta es la primera marca de un creyente genuino. Aquí Pablo no está hablando acerca de una fe que es ciega. Aquí de hecho no enseñamos de ese tipo de fe. Además no hay tal cosa. No existe una fe ciega. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe está conectada, y esta es la clave. Está conectada con alguien. Y específicamente nuestra fe está conectada con una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo. Nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús. No es una fe ciega. Y porque no es una fe ciega y está fundamentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hay un entonces. Entonces, esto significa que nuestra fe es una fe salvífica. Hay resultados, hay hechos. No es una fe ciega, es una fe centrada y solidificada en la persona de Cristo Jesús. Y esta fe nos trae a nosotros nuestra salvación. Ahora, ya teniendo esa fe, siendo poseedores de ella, de esa fe salvífica, hay todavía más resultados, no solamente salvación. Escuche, esta fe nos trae como resultado un sometimiento al señorío de Cristo. Nos sometemos al señorío de Cristo. Eso es un hecho. Alguien que es salvo por causa de su nueva naturaleza se va a someter automáticamente
al señorío de Cristo. Decimos que Él es nuestro Salvador, pero Él no solamente es nuestro Salvador, Él es también nuestro Señor. ¿Podrías decir amén? Antes de venir a los pies de Cristo Jesús, básicamente nuestro Señor era nuestro propio pecado. Nosotros éramos esclavos de nuestro pecado, no escuchábamos a nadie, absolutamente a nadie, excepto a nuestro propio pecado. Y eso era lo que hacíamos, porque esa era nuestra naturaleza, era nuestra vieja naturaleza. Pero una vez viniendo a Cristo, una vez poniendo nuestra fe en Él, hemos sido regenerados. O sea, nosotros hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido ¿en qué? En nuevas criaturas. Esto es lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, en el versículo 17. Miren cómo dice, yo se lo leo. De modo que, si alguno está ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo, aquí todas son hechas nuevas. Y es por esa razón, solamente por esa razón, que amamos y obedecemos a nuestro Señor. Como cristianos nos debemos al señorío de Cristo. No venimos a Cristo y solamente recibimos los beneficios. Y ya vimos qué grandes beneficios tenemos como creyentes, de acuerdo al apóstol Pablo. Vamos a recordarlos una vez más. Hemos recibido, para empezar, toda bendición espiritual. Hemos sido predestinados, o sea, hemos sido escogidos por Dios mismo. Hemos sido adoptados para ser hijos suyos, para ser parte de su familia. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, comprados y perdonados. Y aparte, hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Pero venir a Cristo, ser cristiano, es admitir que Jesús sí es nuestro Salvador, pero también admitir que Él es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y porque es nuestro Señor, entonces también nos sometemos a Él. ¿Cómo está tu sometimiento al que dices que es tu Señor? Es para meditar. Pablo, si nosotros vemos en nuestro texto en el versículo 15, una vez más vemos que él hace este elogio. O sea, en otras palabras, Pablo hace una alabanza, hace como un homenaje, hace como un tributo por la fe que los efesios tenían en el Señor Jesús. La fe original, aquella fe que les había traído a ellos al sometimiento para salvación al Señor, que es soberano. Pablo conocía y había escuchado acerca de la fe de estos hermanos efesios. Y los exaltaba, los alababa, porque se supone que así debía de ser. Amado hermano, esa es la misma fe que a nosotros nos ha traído para salvación, pero es también la misma fe que debe de someternos al señorío de Cristo. Esa es la fe que marca, escuche, que marca a un cristiano verdadero. Sometimiento al Señor. Obediencia al Señor. Caminar en rectitud, en fe y en piedad. Esa es la marca que marca a un cristiano genuino. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? La segunda marca
distintiva de un creyente genuino es que el creyente se da a conocer por su amor. Así que la segunda marca distintiva de todo creyente genuino es, número 2, el amor hacia los demás. Dice el versículo 15. ¿Y vuestro amor para quién? Para con todos los santos. Ahora quiero que notemos aquí que Pablo no se refiere a el amor por todos en general. No. Sino que Pablo se refiere al amor que el cristiano tiene para con los santos, o sea, para con los otros creyentes. No para todos en general, específicamente ese amor que mostramos hacia con nuestros hermanos. Tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados, sí, a amar a nuestros enemigos. Lo vemos en el Sermón del Monte, enseñado explícitamente por el Señor Jesucristo. Debemos de orar incluso por ellos y hacer bien para con ellos. Hemos sido llamados a amarlos, sí, pero este amor al cual Pablo se refiere, ese amor es especial, es un amor hacia los otros santos, es un amor hacia los otros creyentes. Este amor es un amor tan especial que es causa para que Pablo se regocije y una vez más le dé gracias a Dios. Versículo 16. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, no una fe ciega, una fe que está fundamentada y solidificada en la persona de Cristo Jesús y que nos conduce al sometimiento de su señorío. Y luego dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo le da gracias a Dios, Pablo alaba a los efesios y miren lo que sucede, versículo 16. Por esta causa, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, creo que sería conveniente y edificante darles un poco más de contexto sobre esta carta. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, se encontraba en Roma. Y no estaba de vacaciones. Pablo se encontraba en calidad de prisionero. Por eso que el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo estaba encarcelado. Pablo se encontraba a una distancia de aproximadamente de más de 2,000 kilómetros de distancia de Éfeso. Imaginen eso ustedes. Más de 2,000 kilómetros apartado de sus hermanos. Si nosotros manejáramos esa distancia, escuche, sin parar, nos tomaría aproximadamente 17 horas para llegar ahí. Y antes no existían los carros. Ellos tenían que caminar, y para caminar tomaba aproximadamente 174 horas. Y esto es sin parar. Más de 7 días caminando. Y si tomaba un descanso, aproximadamente 14 días, 2 semanas completas. Pablo estaba lejos de Éfeso, muy lejos, pero le llega la noticia de la iglesia de Éfeso, que se caracterizaba, número 1, como mencionamos hace unos momentos, por su fe, y número 2, por su amor hacia los demás santos. Decía Pablo, estando en la cárcel, ¿lloraba? Por supuesto que no. Pablo bendecía a Dios. Pablo alababa a sus hermanos. Pablo estaba contento. Pablo caracteriza verdaderamente la plenitud en Cristo Jesús. Quisiera que
tal vez en este momento, si no le da pena, que mire solamente a su alrededor. Somos pocos, pero mire a sus hermanos. Usted conoce su nombre. Recuerden a ese hermano, a esa persona que está tal vez sentado, sentada a un lado de usted. Esa persona es su hermano, es su hermana. Así que nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es amarnos. Es amarnos. Dice el pastor John MacArthur: el amor cristiano es indiscriminado. Este amor, dice el pastor John MacArthur, no clasifica y selecciona a cuáles creyentes está dispuesto a amar. Y continúa diciendo: por definición propia, el amor cristiano se extiende a todos los cristianos. Creo que el apóstol Juan recalca sobre esto de una manera mucho más explícita en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así sabemos que somos salvos, en que amamos a nuestros hermanos. Y luego dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Te das cuenta de eso? Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, si tú no tienes amor por tu hermano, es completamente legítimo el dudar de tu salvación. La mejor teología, dijo alguien, no sustituye el amor. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, ustedes conocen este capítulo. Dice Pablo que esta teología, este conocimiento por las cosas profundas, es como un metal que resuena, es como un címbalo que revive. Entonces, alguien que posee salvación genuina, como resultado, dará y tendrá un amor genuino, sincero, escuche, sufrido, sacrificial para todo aquel por el cual Cristo ha muerto en esa cruz. Tú eres creyente, mi amado hermano, debes amar a tu hermano, no importa quién es, no importa si no te saludó, no importa incluso si te ha hecho algún mal. Eres creyente, ama a tu hermano. Ámalo. 1 Juan capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, miren la ternura del apóstol Juan. Hijitos míos, les dice, no amemos solamente de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. O sea, vas a hacer algo por él. No solamente lo vas a decir, porque al final de cuentas esas palabras se las lleva el viento, así dice el dicho, ¿no? Esas palabras se van a traducir en acción y verdaderamente vas a amar a tu hermano. Al momento de decir yo amo a mi hermano, este amor, escuche esto, y aquí pienso que es donde muchos creyentes patinan. Al momento de decir amo a mi hermano, este amor se debe de traducir en hechos. En hechos, así exactamente como lo hizo esta iglesia bíblica, Éfeso. La iglesia de Éfeso se caracterizaba por el amor hacia los otros santos, y por esta razón Pablo elogiaba a los efesios. Estando en la cárcel, escuchaba acerca de cómo de ellos fluía un amor puro y verdadero y sincero. Y él estaba contento, no estaba triste.
no estaba triste, él se regocijaba al saber que el amor de Dios verdaderamente y genuinamente fluía entre ellos. ¿Cómo está tu amor por los demás hermanos el día de hoy? Muchos de nosotros hemos salido de otras iglesias y nos ha ido pero feo. ¿Tienes un sentimiento negativo en contra de ese hermano o de esa hermana? Amado hermano, arrepiéntete porque Cristo ha muerto por ellos y tu responsabilidad es amarlos genuinamente, así como los efesios lo hacían. Ahora, Pablo no solamente daba gracias a Dios por los efesios, Pablo oraba por ellos. El pasaje nos dice que Pablo siempre se acordaba de ellos en sus oraciones. Pablo le oraba a Dios y esta era su oración. Oraba para que los efesios fueran bendecidos más aún. La iglesia de Éfeso sobresalió en estas dos características, en estas dos marcas distintivas. O sea, era ya una iglesia extremadamente bendecida. Pero Pablo pedía todavía más bendiciones para ellos. No sería ideal, no sería perfecto que esta plantación, que esta iglesia bíblica, sola gracia, sobresaliera por lo menos en estas dos marcas. Así como la iglesia de Éfeso, en fe salvífica, en fe que hace que nos sometamos a la señoría de Cristo y que también sobresaliera en amor hacia con los demás santos. ¿No sería hermoso? Creo que sería una tremenda bendición. Tremenda bendición. Pero también al mismo tiempo pienso que si esto no sucede en esta iglesia, será al mismo tiempo demasiado triste, muy triste, que algunos años más adelante en nuestra iglesia bíblica sola gracia, se diera a conocer por haber perdido su amor por Cristo. Esto fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, lamentablemente. Miren cómo empezó la iglesia de Éfeso. Dios los había bendecido con toda bendición espiritual. Pablo lo reconocía, el apóstol de Jesucristo, llamado a ser siervo de Jesucristo, lo reconocía y por eso los elogiaba, los alababa y oraba por ellos para que todavía fueran más bendecidos. Pero años más adelante, no pasó mucho tiempo en realidad, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, había dejado de tener un amor verdadero. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Juan, quien escribió este libro: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el Señor Jesucristo en toda su gloria. Esto dice el Señor, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si leyéramos hasta aquí diríamos: ¡wow! ¡Qué iglesia! Pero miren lo que sucedió, versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los efesios, los cuales habían sido alabados por Pablo, habían dejado su amor por Cristo. Y por lo tanto, si ellos ya no amaban a Cristo, ¿cómo iban entonces a tener un amor verdadero y genuino por los demás hermanos? Creo que esa es la condición de muchas iglesias el día de hoy. Amado hermano, entienda que esta predicación no es porque yo piense que esto está sucediendo en esta iglesia. Esta predicación es para prevenir que esto no suceda. Debemos de mantener una fe en nuestro Señor Jesucristo y un amor para con nuestros hermanos. La fe y el amor siempre van a ir de la mano. Así que amemos a nuestros hermanos, mantengamos nuestra fe, amémonos los unos a los otros, así como la iglesia de Éfeso algún día lo hicieron, pero que a diferencia de la reprensión en Apocalipsis contra ellos, que este amor en esta iglesia bíblica sola gracia, perdure y que verdaderamente lo hagamos tal y como Cristo ama a los suyos. ¿Y de qué manera Cristo ama a los suyos? Incondicionalmente, sin reservas y sin pedir nada, absolutamente nada a cambio. No pida ni busque nada de su hermano. Ámelo a pesar de todo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esta exhortación. Oramos para que nos apropiemos, Señor, de esta verdad, y para que como iglesia, Señor, podamos honrar tu nombre. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús.